Bueno, venimos con muchísima expectativa de poder establecer nuevas relaciones con colegas tanto de América Latina, de algunas universidades con las que no tenemos todavía relación, pero especialmente de África. Pensamos que este tipo de eventos son muy importantes para poder compartir experiencias, establecer proyectos conjuntos e ir buscando maneras de irlos desarrollando más o menos a la par. Bueno, yo creo que hay una identidad común, a pesar de que formamos parte de continentes diversos, el hecho de formar parte de esto que se ha denominado el sur global nos genera esa identidad en común. Somos países que fuimos colonizados en su momento, somos países que lucharon por su independencia, somos países que tenemos un hándicap importante en relación con los países del norte de Europa y del norte de América, y pensamos que en un momento dado poder compartir las experiencias que tenemos ayudará a reforzar más los lazos entre nuestros pueblos. No, yo creo que hay pocos espacios. Seguramente regionalmente esto se multiplica. En América Latina tenemos espacios suficientes y nos reunimos con frecuencia, pero no es lo mismo entre África y América Latina. Por eso consideramos que es muy importante aprovechar estas que son oportunidades únicas, ¿no? Para poder tener estos intercambios. Nosotros estamos atravesando ahora por un momento muy interesante. Tuvimos una reforma hace aproximadamente 6 años que ya reconoce a la educación superior como un derecho humano en la propia Constitución. Eso tiene implicaciones diversas. Ahora la gratuidad y la universalidad se convierten en obligaciones del Estado mexicano y bueno, con eso lo que se busca garantizar es que todas las personas que quieran estudiar una carrera universitaria puedan efectivamente hacerlo. Estamos también en un proceso de integración, funcionamos ya mucho más como un sistema universitario en México, lo cual nos permite establecer proyectos comunes también allá dentro del país a nivel regional, conjugados con las vocaciones económicas de las distintas regiones, haciendo un análisis, digamos, más ponderado de cómo se está moviendo la población, qué tanto crecerá la matrícula en pregrado y qué tanto lo hará en posgrado, en fin, una capacidad de planeación que nos da hoy la ley y los instrumentos que de ella derivan, muy importante hacia el futuro. Bueno, yo creo que dentro de todo esto que te comento, el tema de internacionalización es muy importante, porque bueno, hay un intercambio natural con muchos países del mundo que requieren talento mexicano y también allá en nuestro país necesitamos talento de otras regiones. Entonces, encuentros como este para nosotros son muy benéficos porque nos dan la oportunidad de conocer qué se está haciendo. Por ejemplo, de África realmente sabemos muy poco, ¿no? Qué se está haciendo en lugares pues que son remotos en distancia, pero cercanos, digamos, por otras razones como las que ya comentaba hace un momento. Así que esto lo agradecemos de manera muy, muy importante.